Bueno, ahora nos encontramos con el problema 2.64, siempre del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, 13ª edición. Este problema, como se darán cuenta, no tiene respuesta ya que es un numeral par. Vamos a resolver este problema de dos maneras para poder apoyarnos, y si los dos métodos llegamos a la misma respuesta, significa que pues es muy probablemente que esté bueno. El problema dice: un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.6 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.5 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse en la siguiente estación. Calcule la distancia total cubierta. Siempre en estos problemas vamos a darle dos lecturas y luego vamos a dar una lectura de atrás para adelante. Un tren subterráneo en reposo, o sea que la velocidad inicial es 0, parte de una estación y acelera a una tasa de 1.6 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. De los primeros 14 segundos de su recorrido va a estar acelerando a 1.6 metros por segundo al cuadrado. Posteriormente viaja a una rapidez constante 70 segundos. Entonces aquí ya van 84 segundos. Y frena a 3.5 metros por segundo cuadrado hasta detenerse en la siguiente estación. Calcule la distancia total cubierta, en este caso desde que inició su recorrido hasta que llegó a la siguiente estación. Entonces lo que nos están pidiendo es calcule la distancia total cubierta. Entonces acá, como algo que hay que notar es que este tren, su movimiento prácticamente está primero acelerado, luego está velocidad constante y luego desacelerado, está frenando. Por lo tanto, tenemos que sumar las tres distancias para poder saber cuánto fue la distancia total cubierta. Entonces, la distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Bueno, entonces la distancia 1, en este caso vamos a ponerlo en X, va a ser igual, en este caso en función del tiempo, a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo y la posición pues vamos a asumir que es 0. Entonces esta sería la primera distancia que recorre, en este caso sería cuando t es igual a 14 segundos. Vamos a calcular x en función de 14 y esto va a ser igual a la mitad de la aceleración, que es 0.8, por 14 al cuadrado, que es 196. Vamos por nuestra calculadora. En este caso sería 0.8 por 14 por 14. Entonces sería 156.8, sería la distancia 1. Ahora vamos a calcular la distancia 2. En este caso la distancia 2 ya es un movimiento acelerado. No, perdón, es un movimiento con aceleración constante, pero tenemos que saber cuál es la velocidad. Y la velocidad va a ser precisamente la velocidad con la que terminó el movimiento anterior. Entonces vamos a calcular que la velocidad del tramo 1, la velocidad 1 vamos a llamarla en esta ocasión, sería igual a la aceleración, que es 1.6 por el tiempo, y en este caso pues sería 1.6 por 14. Entonces 1.6 por 14 sería 22.4, es la velocidad que llega a alcanzar. 22.4 metros por segundo. Significa que la distancia 2 va a ser, bueno, esto va a ser igual a la distancia 1. La distancia 2 va a ser igual a 22.4 por 70. Y esto me va a dar como resultado, que ya tengo el valor, sería 1568. Luego de estos 1568 empieza a frenar. Entonces acá sería nuevamente un movimiento acelerado. En este caso
la posición en función del tiempo. Vamos a ver, viaja con rapidez constante y frena 3.5 hasta detenerse. Entonces sería la posición en función del tiempo, la posición inicial. En este caso pudiéramos asumir que es 1568, pero vamos a reducirlo a que la posición inicial es 0. O sea, a partir del momento que se empezó a detener, esa posición es 0 para simplificar el cálculo en este sentido. La velocidad que lleva en este caso es 22.4 por el tiempo menos la aceleración. En este caso la aceleración es negativa porque está frenando. 3.5 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto será ese tiempo? Ese tiempo lo desconocemos, pero sabemos que la velocidad final de ese recorrido va a ser 0. Entonces la velocidad 2 en función del tiempo va a ser igual a 22.4 menos 3.5, por cierto, acá es dividido 2, porque es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces sería 3.5 por t. Y esto debería ser igual a 0, por lo tanto, despejando esta fórmula, me queda que el tiempo va a ser igual a 3.5, perdón, sería 22.4 dividido 3.5, va prácticamente acá metros por segundo y metros por segundo al cuadrado. O sea, ¿cuántos segundos necesita la aceleración para llegar a ser 22.4? Prácticamente lo que nos están preguntando acá. Y eso son como, no sé, unos 6 segundos. 22.4 dividido 3.5. 6.4. Esto sería segundo. Por lo tanto, acá tenemos que sustituir x en función de 6.4. Y eso sería igual a 22.4 por 6.4 menos, en este caso la mitad de 3.5 es 1.75 por 6.4 al cuadrado. Entonces sería 22.4 por 6.4 menos 0.5, que es la mitad, por 3.5 por 6.4 al cuadrado. Y me da que todavía se mueven en la última recta 71.68 metros. Esto era igual a la distancia 2. 71.68 metros, que es la distancia 3. Entonces la distancia total va a ser igual, en este caso 156.8 más 1568 más 71.68. En este caso serían, todo sería metros más 1568. El ANS es el último resultado, que era 71.68 más 156.8. Acá me confundí. 156. Bueno, vamos a calcular otra vez. 71.68 más 1568 más 156.8. Y está, 1796.48 metros. Entonces aquí estaría resuelto el problema. Ojo, que acá tuvimos que tener la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3, que son estas de acá, para poder obtener la distancia total. Es esto de acá, que sería esta la respuesta. Vamos a ver el problema desde otro punto de vista. Acá tenemos el tren. Vamos a darle play acá. El tren ahí empezó a acelerar. Luego se fue con velocidad constante y luego empezó a frenar hasta frenarse. Y ahí se quedó en la estación. Lo que nos va a ayudar, o lo que vamos a hacer ahorita como segundo método, es calcularlo con la gráfica de velocidad. Entonces ahí podemos ver que la gráfica de velocidad, más o menos este puntito representa la velocidad, pero vamos a observarlo mejor acá. Entonces la velocidad número 1 va a ser 1.6 por t. La velocidad número 2 va a ser 1.6 por 14, porque los 14 segundos es en el momento en que esta
este tren deja de acelerar y se va a quedar con esa velocidad. Y por último, la velocidad 3 va a ser 1.6 por 14 menos 3.5. En este caso puse menos 70, pero acá hay que hacer un ajuste porque había 14 segundos, entonces va a ser menos 84. Menos los 70 segundos que estuvo con velocidad constante y menos los 14 segundos que estuvo al principio con aceleración. Entonces acá la gráfica de velocidad me queda así. Entonces sabemos, o hay un concepto que dice que el área bajo la curva de la velocidad va a ser igual a la distancia total recorrida. Entonces vamos a calcular el área de este polígono y vamos a hacerlo utilizando las herramientas de GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer es marcar los puntos del polígono. En este caso vamos a utilizarlo con intersección entre el eje X y la primera curva de velocidad. Luego entre la primera curva de velocidad y la segunda curva de velocidad. Entonces la velocidad verde es qué tanto fue creciendo la velocidad hasta los 14 segundos, cuando aceleró con 1.6 metros por segundo al cuadrado. Luego la velocidad que tuvo al ya dejar de acelerar y estuvo con 22 punto algo, 22.4 si no estoy mal, metros por segundo durante 70 segundos. Y luego que empezó a frenar hasta llegar a 0. Entonces ahí tenemos que empezó con velocidad 0, llegó a 22.4, se mantuvo con velocidad de 22.4 hasta este punto y luego frenó llegando hasta 0. Ahora vamos a utilizar acá un comando que se llama polígono. Aquí está, ya me lo marca, polígono. Y acá tenemos las diferentes opciones. Lista de puntos, puntos, punto vértice. Vamos a utilizar el segundo, que es con los puntos que vamos a determinar, que en este caso serían los puntos punto A, B, C y en este caso el D. Y ahí está, me calcula el área total. Este sería el área total, que sería 1796.48. 1796.48, que era lo que me había anticipado en la calculadora. Aquí todavía tiene algunos decimales de más, probablemente por la aproximación que está haciendo el programa. No da tan exacto, pero pues desde luego es una forma de comprobar que de las dos maneras hicimos bien el procedimiento, porque llegamos en los dos a 1796.48 con una aproximación bastante exacta. Entonces nos vemos en el siguiente video.